Buenos días, buena tarde o buena noche. Mi nombre es Felipe Sánchez. Bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos de distintos temas de la cultura popular, desde ciencia, tecnología, arte, etcétera. Y el día de hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre el cine de Darren Aronofsky, un cineasta muy prolífico del cine norteamericano, de origen polaco. Y para esta mesa redonda nos acompañan, por un lado, directamente desde su cripta de Ultratumba en Histeria Colectiva Podcast, Fernando Santamaría. Fernando, ¿cómo estás? Hola Felipe, hola a toda la audiencia de Mesa Redonda. Muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a volarnos los sesos con Aronofsky, lo cual ya es poco decir. Excelente. Por otro lado tenemos a un profesor muy querido por nosotros, el maestro Joaquín Rubio. Profesor Joaquín, ¿cómo está usted la tarde de hoy? Pues muy bien, aquí listos para vivir este mundo de Aronofsky en la vida cotidiana, en el mundo de la abstracción y la oscuridad y del absurdo. Y como todo es a partir del relativo, pues ya aquí estamos listos. Excelente. Y por último, pues nos acompaña uno de nuestros colaboradores en Film Films y uno de nuestros pilares dentro de la organización, Daniel Poncho Jiménez, nuestro editor de cabecera. Poncho, ¿cómo estás? Bien, excelente aquí, mira, en realidad, no, la verdad es que estoy muerto de nervios porque hablar de Darren puede que algo ocurra aquí en la realidad y pues hay que estar atento a eso nada más. Darren Aronofsky, cineasta de origen polaco, empezó a llamar la atención a partir de 1993 con su cortometraje Protozoa. Y más adelante el espectador quizás lo conocerá por una película que hizo en el 2010 llamada El Cisne Negro, estelarizada por Natalie Portman y, si no me equivoco, Jim Caviezel. Uno de los datos que ya estaremos hablando un poco más adelante es justo su irrupción en Warner Bros. Pictures y DC Comics, ya que él estuvo cerca de dirigir la versión de Batman que haría Christopher Nolan en un futuro. Pero antes de pasar a eso, pues digo, algo que siempre me ha traído justo de Darren es pues esta decadencia, ¿no? Por un lado, esta decadencia contemporánea, que creo que sabe retratar muy bien. Y por el otro lado, el fijar su atención en personajes que son obsesivos y que llevan su obsesión a un límite. Que termina siendo dañino y destructivo en la mayor parte de los casos, o en otros casos quizás un poco más amables, ¿no? En determinados casos. Justamente con lo que me gustaría empezar es con dos preguntas para echar al aire. La primera de ellas es justo, pues bueno, qué es lo que les hace, ¿no? Sentir el cine de Darren Aronofsky. Eso por un lado. Si pudiéramos catalogar dentro de algún tipo de género, o sea, si pertenece al terror, al thriller, el melodrama, etcétera, etcétera. Fer, por favor, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, antes que nada, muchas gracias de nuevo por la invitación. Joaquín, Poncho, Felipe, muchas gracias por tenerme en estas huestes infernales donde, como decían, el cine de Aronofsky a veces es superado hacia la realidad y nos hace cosas extrañas. ¿Qué me causa el cine de Aronofsky? La verdad es que es una confusión perpetua. O sea, después yo las puedo digerir a lo mejor después de un rato o las identifico en mi vida, pero en general el cine de Aronofsky me genera esta confusión, pero más allá de no entenderle, sino que toca como puntos de mi psique muy precisos. Lo que te presenta siempre como la base de sus tramas es como, ¿qué demonios estoy viendo? Quizás incluso hay algunas películas, y pienso un poco en Madre y en algunas otras que discutiremos en un momento más, que empiezan como demasiado normales, ¿no? Demasiado cotidianas, pero pues poco a poco y en un momento, de un momento a otro le da la vuelta y de repente ya tiene un mundo de magia, fantasía, que no sabes cómo demonios llegaste ahí, ¿no? Pero más que esa confusión, me es confuso porque pues toca puntos de mi psique que ni siquiera me doy cuenta hasta que ya pasó la película, ¿no? Hasta que ya la estoy empezando a digerir. Y pues no sé, digo,
Creo que el asunto del género, y de un tiempo para acá es una idea que ha crecido en mi cabeza, a veces limita demasiado como, no solo la expresión artística, sino también la crítica hacia ella, que es lo que estamos tratando de hacer hoy aquí. Pero, pues yo creo que baila entre la ciencia ficción y el terror, porque pues son ambos géneros que tienen origen en la fantasía. Entonces, pues en ese sentido creo que las películas de Aronofsky podrían bailar sin ningún problema en cualquiera de los dos géneros, ¿no? Iré al lado opuesto, primero empezando por el sentir, porque desde el momento que que tuve el honor de estar aquí invitado, que lo cual les agradezco, y superando todas las cuestiones técnicas, y pues bueno, desde el momento que me dijeron que Aronofsky, pues fue una sorpresa, porque pues casi todo el mundo le huye a hablar de Aronofsky, porque creo que Aronofsky no se puede hablar, es sentir más que nada, ¿no? Entonces, y eso a mí me hace recordar cuando, nunca olvidaré cuando tuve la suerte de ver por primera vez Pi en pantalla grande, que lo vi ahí en el cine, y pues yo cuando iba viendo la película, por un lado tenía una capacidad de asombro, tenía una gran incertidumbre hacia dónde iba a girar, y pues bueno, una de las cosas que yo como que me replanteaba ahí un poco hablando de la historia del cine, que pues esta nueva generación de cine independiente que ya también había evolucionado, una cosa era Jarmusch, otra era Soderbergh, que 10 años antes estaba haciendo esto, los hermanos Coen, todo esto, y pues de repente nos enfrentábamos como con una nueva generación que venía de este cine independiente americano, pero me impactaba que rompiera como que todas las estructuras, ¿no? Y pues bueno, cuando empecé a ver Pi, pues entendía hacia dónde iba este director, y ya nunca me ha sorprendido, porque cuando veo sus películas inmediatamente me remonto a Pi, y pues yo me acuerdo que cuando estaba yo viendo Pi, era para mí algo, era asombroso y maravilloso ver ese mundo de la abstracción, como buen filósofo que soy, el mundo de la abstracción pitagórica, de repente adentrarnos en ese otro mundo de las matemáticas, que ese mundo de la abstracción matemática que no tiene sentido, que no tiene ningún lugar, que no tiene ningún espacio tal vez en el mundo de lo concreto, pero que existe, porque si no, no estaríamos en muchas cosas aquí, gracias a la cuestión matemática, y a descubrir toda esta parte de las matemáticas pitagóricas, esa parte de la geometría, etcétera, verla hecha realidad, verla en una forma concreta y en imagen, ¿no? Y además, por un lado, parecía que muy compleja, pero al final era con una claridad cómo resolvía todo esta teoría, todo este desarrollo, cómo lo iba haciendo como una fórmula matemática a nivel cinematográfico. Entonces, desde ese momento me quedaba claro que era un director diferente y que pues era una de las cosas que tenías que fluir en sus películas, que no tenías que limitarte, que tenías que seguir con todo lo que él te propusiera como un enunciado matemático, que empiezas a hacer el enunciado matemático y no terminas hasta que terminas haciendo la conclusión de la fórmula, ¿no? Entonces, eso a mí me impactó muchísimo, que era ese estilo, y que pues después ya cuando vimos Requiem por un sueño, o veíamos ya El Cisne Negro, o la de Madre también, pues esa parte que era como ese lado oscuro, pues la verdad a mí después yo ya me enfoqué más, hablando del caso de géneros, pues me empecé a enfocar más hacia el sentido como al otro lado de mi fascinación, la literatura. Y ahorita que estaban hablando de Batman, esta parte que medio darketa, esta parte oscura, pues a mí me recuerda mucho como un homenaje siempre entre lo gótico y lo oscuro, y me suena mucho a las obras de Edgar Allan Poe, este enigma, hablando de la decadencia, hablando de estos personajes que de repente se salen de los esquemas, entra una oscuridad, pero es realmente la oscuridad que pues la oscuridad es la autenticidad en ese sentido, y pues es lo que he visto en todos sus personajes, ¿no? Y además, cuando se cae en la oscuridad, pues ya es una autenticidad que, igual que cuando caes en la abstracción matemática, la abstracción matemática se convierte en una realidad, ¿no? Bueno, yo igualmente voy a comenzar con la parte de el sentir. Y es que la verdad, ojalá fueran todas las películas, son muchísimas, ¿no? Pero ojalá fueran todas las obras que existen en el mundo las que se te metieran hasta la médula y te exigieran pedirle a la película que ya cabe, porque, bueno, por ejemplo, con Madre eso es lo que a mí me ocurrió. Constantemente llegó un punto en el que ya no quería ver la película, pero pues seguía ahí por masoquismo, no sé. La forma en cómo transmite las emociones me parece pues espectacular y
o sea, quiero como retomar un poquito ahorita lo que dijo el profe Joaquín en cuanto a las fórmulas matemáticas, es decir, que él presenta sus obras así estrictas, o sea, tan bien hechas como lo es una fórmula matemática, porque justo yo también siento eso, que cuando veo sus películas me parece que le mete de verdad toneladas de horas al guión técnico, porque sus tomas son muy precisas. Los momentos e instantes, como los va construyendo, creo que pues es súper aplaudible. Me hace sentir mucho Darren Aronofsky. Más en la parte oscura, porque bueno, yo, a pesar de que en la escuela nos presentaron primero Pi, en realidad me metí más a su cine cuando vi El Cisne Negro. Después ya retomé Pi y así. Y bueno, las partes que más a lo mejor con las que más me siento atraído es con la parte justo de la oscuridad. Y en cuanto a un género, yo creo que está muy difícil. Está de verdad muy difícil porque no me siento cómodo pues diciendo que él es de terror o terror psicológico, como también lo han llegado pues a catalogar. Quisiera yo verme como muy estricto y pensaría en drama en cuanto como la parte de géneros cinematográficos, y bueno, el drama como madre de todos los géneros, y aventándome hacia la parte teatral, pues diría que es tragedia. Sí, efectivamente concuerdo con cada uno de ustedes. Pues es un cine que es complicado de catalogar. Es un cineasta que exige mucho de su espectador, pero que sí efectivamente como exige da. Alguna vez nos dijeron esto en la escuela: existen dos tipos de directores, los que tienen talento y los que trabajan. Y creo que Aronofsky es justamente de los que trabajan, o sea, es justamente aquel que piensa, repiensa y justamente puede sacar todos estos personajes, ¿no? Todo pues sí me atrevería a decir como todo este terror normal o normalizado dentro de nuestra sociedad, que no necesariamente requiere de un monstruo, ¿no? O de un ente sobrenatural para producir espanto. O sea, ya la propia sociedad la que nos da miedo, ¿no? Y la que nos infunde ese terror. Y creo que Aronofsky sabe muy bien captar eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos da terror en lo cotidiano, ¿no? ¿Qué es lo que nos perturba en lo cotidiano? Entonces, bueno, en ese sentido creo que Pi es como la que marca el ritmo que tiene normalmente, como en esta búsqueda de la verdad que yo les planteaba, y que creo que tú también lo pusiste como con el mito de Dédalo y Ícaro lo planteaste, ¿no? En Pi, el orden del caos, Max, o sea, en una búsqueda totalmente personal de, pues no de Dios, sino de alcanzar algo que considera el divino, que es como modelar el caos a nivel matemático, pues se topa con estos judíos hasídicos, ¿no? Y tenemos a los lobos de Wall Street, ¿no? Que están buscando también lo que busca Max por diferentes razones. Entonces, como ya hacer esta búsqueda personal, algo colectivo, que todos están buscando su propia verdad, o sea, como thriller, a mí, yo creo que fue la primera que vi de él. No recuerdo haber visto otra cosa antes, y la vi muy chico, porque fue un tiempo en el que vi Pi, El orden del caos, Trainspotting y Sangre por Sangre. Entonces fueron películas que para mí me volaron los sesos, porque tendría, no sé, 10, 12 años, una cosa así. Y la búsqueda de una verdad personal a través de Pi, El orden del caos, a mí me vibró, ¿no? A mí me movió. Entonces es como este asunto de querer masticar más de lo que puedes, ¿no? Y lo mencionabas tú, Felipe, como su mentor le dice: oye, ya estuvo, yo ya llegué a este punto y me quebré y fue donde lo dejé, déjalo. Pero es más una necesidad de él de poder hacerlo y de satisfacer sus respuestas a sí mismo que cualquier otro tipo de búsqueda, ¿no? Que tienen los otros personajes. Yo siempre lo pienso como estos filósofos que ahora le dan base al pensamiento occidental, ¿no? Pero que en realidad estaban resolviendo algo muy personal para ellos, que la sociedad decidió que les servía o que nos servía para darle modelo a nuestro pensamiento. Bueno, lo mismo pasa con Max. O sea, él solo trata de encontrar su verdad matemática, pero pues bueno, le funciona y les resuelve a otros grupos como esta búsqueda de la verdad. Y la secuencia final, o sea, cuando deja de tomar el medicamento para las migrañas y
comienza a tener ya como estos contactos directos con este sonido, ¿no? Que Aronofsky solo nos lo presenta como un sonido y como una luz dentro de la migraña, ¿no? Y que al final lo lleva a taladrarse la cabeza. A mí me impresionó, o sea, yo sin pretender ser experto en cine ni tratar de decir que sea mucho de él, a mí como espectador simplemente me dejó boquiabierto. Entonces, cómo la búsqueda de algo tan personal no solo puede vibrar con otros, ¿no? Sino que además puede llevarte a una vorágine de locura donde, como decía, ¿no? Lo absurdo, lo irreal y lo poético en muchos sentidos, pues te hace volarte literalmente los sesos, ¿no? De que es tan grande. Y creo que eso lo marca en todas sus obras ya como pues con diferentes formas de verlo, ¿no? Y hablaba hace rato Poncho sobre Madre. También a mí fue una de las películas, yo creo que después de Pi, que más me escaló, porque de repente tenemos primero esta familia, bueno, esta pareja casi campirana, bueno, más bien con muchísimo dinero, que quiere vivir una suerte de vida campirana mientras escribe una obra, y de repente ya tenemos todo un culto de sangre y carne, ¿no? Que a lo mejor nos sorprende demasiado, pero bueno, nada que los cristianos no nos hayan heredado. Y bueno, pues con Pi para mí es eso, como ese acercamiento a lo divino desde lo personal, y cómo puede escalar tremendamente, ¿no? Tu búsqueda de la verdad. Era cuando lo veíamos, era cada vez unas caras de enigmas, unos signos de interrogación, y mucha gente se iba, ¿no? Entonces, y uno iba quedando cada vez más fascinado porque decía, ante la complejidad que está haciendo una narrativa, jugando con este mundo de la inteligencia, y además como buen paisano, hablando de la matemática, de la física, todo ese mundo totalmente de lo mesurable, de repente se venía a otro lado más allá, que era como esta parte del enigma. Y pues eso siempre en las películas de Aronofsky, como empiezan con una parte, como decía Fer aquí, que pues claro, empiezas como con Madre, una historia muy convencional, muy clásica, y luego eso nada más es el inicio del enunciado. Nunca sabemos hacia dónde se va a ir la historia, nunca sabemos hacia dónde va a girar, ¿no? Y va a ser toda una teoría, pero esa teoría también, ¿qué es lo que va a demostrar? ¿Qué es lo que viene? Parte de la decadencia, y yo creo que también esa es una virtud que tiene Aronofsky, de hacer de la decadencia pues esta parte poética, hablar de todos los sistemas, criticar, que vemos todo lo que es el mundo de las ciencias, el mundo de la familia, el mundo del arte, cómo siempre se expone, ¿no? Y se adentra a otro lado oscuro en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí sí es esta parte que también, para resolver un problema o un enunciado o un enigma, no es nada más es la parte de la inteligencia, sino también es la parte de la intuición y la percepción. Por eso se me hizo tan interesante ver para mí, como filósofo, toda esa parte de darle a los números todo ese sentido, de la abstracción, darle un mundo concreto, real, pero también a una realidad, ¿no? Y que muchas veces esa realidad, que es la más abstracta, es la que va resolviendo todos los enigmas, porque la realidad está perdida en la verdad. Entonces eso es lo que a mí me gusta mucho de todos sus enunciados que hace Aronofsky al respecto. Bueno, antes que nada, escalofríos es lo que a mí me mete Pi durante toda la película, con este blanco y negro, pues alto contraste. No es un alto contraste tan profundo, pero sí es alto contraste. Y eso ya de principio visualmente te mete pues cierta angustia, te va metiendo niveles de angustia. Y también el lenguaje que le mete en cuanto a movimientos de cámara. De pronto estos cuadros que pues no son cuadros, sino más como el círculo, ¿no? De donde uno se asoma el ojito y eso. Pues visual, o sea, una vez más lo que se mencionaba al principio, es muy preciso en su lenguaje, y creo eso ayuda, o sí, es la guía para hacernos justamente como todas estas reflexiones. Y Max tiene una frase que constantemente está repitiendo, que es la de cuando él era niño y su mamá le decía que no mirara al sol, porque si lo veía se iba a quedar ciego. Y entonces un día a los 6 años se le hizo fácil y miró al cielo. Esto pues entre tantos filósofos y demás a mí me hace recordar a la caverna de Platón, y que cuando salen de la cueva y justo se ven iluminados, pues ya ahí se pierde todo, ¿no? Y ya es como medio acaba, que es, o sea,
ya que se iluminó y se tiene que volar, se tiene que taladrar los sesos, queda justamente, se queda así, eh, pues como en ceros. Pues para mí es como una especie de trilogía espiritual, ¿no? Por un lado tenemos El Luchador, en donde narra justamente la historia de un Cristo contemporáneo. El Cisne Negro, que es justo su opuesto, la historia de esta bailarina, que igual y podríamos considerar que es como la historia del diablo, pero más bien yo la consideraría, bueno, aquí sí tendría que meter un concepto. Ven que para los católicos existe la cuestión de la Trinidad, ¿no? De Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, para mí, bueno, el luchador es el desarrollo de la persona ¿cómo se llama esto? Del Dios Hijo. El Cisne Negro, para mí, sería como su relación con el Espíritu Santo, porque ocurre algo muy interesante, y es que el Espíritu Santo suele ser una figura poco tratada, y esto lo digo por experiencia. Así es, niños, yo sí fui al catecismo. Es una figura que tratan muy poco y que es muy ambigua. O sea, al momento de que te lo intentan explicar, y aunque justamente existen una serie de, ¿cómo se llama esto? Una serie de atributos que se le dan, suele estar como muy en la oscuridad y es una figura muy dual, que incluso algunos cristianos lo colocaban como la parte femenina de Dios. Entonces creo yo que también hay cierto juego interesante en el Cisne Negro de esta dualidad en cuanto al personaje de Nina y en cuanto a el alcanzar como la perfección. Algo que me sucede con estas dos películas es justo que es como si estuviéramos nosotros transitando por una escalera, pero no sabemos si vamos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por ejemplo, el luchador es justamente la caída, ¿no? de un luchador con más de 20 años de trayectoria, pero realmente en la escena final lo que estamos viendo es su ascensión, ¿no? O sea, su forma de convertirse en leyenda. Y por otro lado, tenemos en el Cisne Negro al personaje de Nina, en donde por esta obsesión de querer alcanzar la perfección, termina cayendo, ¿no? A lo más bajo. De hecho, si observan una de sus últimas tomas, justo la toma importante es cuando cae en el colchón y justo se está muriendo. Entonces creo yo que ambas comparten cierta dualidad. Y bueno, yéndonos justamente al tercer punto, que es madre, pues es muy interesante porque aquí justamente está tocando la primera persona de la Trinidad, que sería el Padre, ¿no? Y de justamente de todo simbolismo que ocupa para poder traer como conceptos y personajes como trascendentales y poder colocarlos en un contexto mucho más real. Como justamente bien decían, ¿no? Lo que parece ser la llegada de unos nuevos ricos al campo para que pueda reflexionar sobre su libro, se convierte en toda esta locura que en sí plantea pues, todo el mundo moderno, ¿no? Y en ese sentido creo que las tres películas comparten eso, ¿no? Se basan mucho en la mitología judeocristiana, se basa mucho en este análisis y vamos, creo que en sí las tres para mí pues, son películas excelentes. Luchador yo no la vi, para ser honesto, y hasta hace unos meses yo creo que estaba como revisando a Aronofsky por alguna otra razón, vi que era de él. Yo vi a Mickey Rourke y fue, mira, Mickey Rourke siendo Mickey Rourke. Por otro lado, el Cisne Negro y Madre, fíjate, es chistoso porque yo el Cisne Negro lo veo como una de las más humanas que pudiera tener Aronofsky, porque lo veo más, lo asociaba más como hacia la sombra junguiana, como esta lucha humana que tenemos por tratar de desdibujarnos y por tratar de saber quiénes somos y todo eso que escondemos en ese sótano oscuro que tanto Freud como Jung decían, bueno, ahí se aloja lo inconsciente, y pues Jung lo lleva mucho más allá en su modelo teórico y habla de este inconsciente colectivo, ¿no? Entonces el Cisne Negro para mí más bien es como un viaje muy humano, muy, muy de esta bailarina, de Nina, y que trata pues simplemente de... Pues sí, en ese sentido sí, la perfección humana
o más bien como esta confusión entre lo perfecto y lo perfectible, y que al alcanzarla, y ahí sí estaría de acuerdo contigo más como en el ámbito espiritual, pero muy muy de ella, pues muere, ¿no? O al menos nos deja con esa idea, ¿no? No sabemos realmente, pero sufre una herida fatal donde, bueno, ella está satisfecha con el grado que alcanzó, ¿no? Y creo que todas estas tienen el mensaje de mirar demasiado lejos, aspirar demasiado alto, pero más como cruzando a los terrenos de lo divino. Eso por un lado, y por el otro, bueno, Madre definitivamente es como todo el mito judeocristiano de Cristo, ¿no? Yo así lo observo. La verdad es que me pasó algo muy chistoso. Yo la vi sin saber y sin pensar que era Aronofsky, y la vi con mis papás. Entonces ya se imaginarán el debraye que nos traemos a después de media película. ¿Qué demonios estamos viendo? Porque además la puse yo. Entonces fue como, pues no sé, pero pues ya la vamos a acabar, ¿no? Digo, ya llevamos más de media peli. Es que se están comiendo al bebé. Pues sí, digo. Entonces, Madre sí me parece como, o sea, dando una opinión muy básica, como lo más volado que tiene Aronofsky en el sentido de... sí, por un lado tenemos en Pi, que es como todo este viaje matemático. Por el otro tenemos el Cisne Negro, que es como este viaje personal, introspectivo y de perfección. En Madre creo que es definitivamente como una proyección metafórica, muy visual, muy, muy gráfica, donde, como bien decías, Felipe, o sea, es como toda esta humanidad, toda esta humanidad infantilizada, que es como también el mensaje que dan las religiones del desierto, que dependemos de este gran padre neurótico, porque al final Dios es neurótico, primero te convierte en sal y luego te hace un pacto con un arco iris, y es vengativo y amoroso, ¿no? Entonces... creo que lo retrata bastante gráfico, con una actuación excelsa para mí de Javier Bardem en ese sentido. Y pues la figura femenina en este caso, que se siente totalmente desprotegida, confusa, como el espectador. Entonces es como, ¿qué demonios está pasando? ¿Quién es toda esta gente? ¿Por qué vienen a glorificar a mi hijo? Y luego, ¿por qué se lo comen? ¿Por qué lo sacrifican? Que son las mismas dudas que a mí me surgen cuando veo la efigie de Cristo en una iglesia, y es porque ese Dios sangra, ¿no? Entonces creo que Aronofsky hace una crítica, no sé si intencional, yo creo que sí, pero lo dejo en el beneficio de la duda porque es como, realmente no sé qué pretendía. Pero a lo que a mí me provocó fue como, pues qué dura crítica le hace a un sistema espiritual y religioso y mágico donde te dice, pues es una religión de sangre, ¿no? Es una de las cosas que hace Aronofsky, nos empieza a plantear todo su lenguaje desde lo humano, como puede ser desde el ámbito de la razón, de la lógica, desde un mundo totalmente estructurado, y luego también qué pasa con ese mundo estructurado, que parece que como es mundo ordenado, pero para llegar a un orden primero tiene que haber un caos, y luego cuando se llega a ese orden, obviamente tiene que estar nuevamente un caos. Entonces, esto es una de las cosas que pues ahorita hablando de estas películas, pues cómo habla del sentido de lo que es la revelación de los personajes saliéndose de los estereotipos, una madre, un artista, o esto que estamos hablando de que pues era alguien famoso y de repente lo único que tiene es la posibilidad de llegar a ser luchador, ¿no? Ante la decadencia, ante el mundo de los excesos. Y que pues también habla de los estereotipos, como un luchador pues es un personaje que tenía un lugar en la fama, de repente lo único que tiene es estar olvidado ahí y irse ahí a las arenas a pelear y hacer, porque ahora las nuevas estrellas son los luchadores de aquí de la WF, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues también son estas perspectivas de lo que implica, pues ese sentido de la perfección en el arte, ¿no? Y que el arte, pues también tan relacionado con el ámbito matemático y más, pues en lo que es la danza, lo que es la precisión matemática, lo que es exactamente los pasos, etcétera, etcétera. Y que pues también, pues esto que es alcanzar un sueño. Para alcanzar un sueño, pues siempre lo que exige, ¿no? Y como muchas veces lo que está decidido alguien para alcanzar ese sueño, pues sacrificar al individuo y perder al individuo con tal de llegar a estar en el clímax y en la cúspide, ¿no? Y eso pues nos recuerda mucho también ahí a Haneke con la pianista, igual que estamos viendo aquí como de repente pues quiere ser famosa, pues aquí el dictador soy yo, es el coreógrafo, ¿no? Y se marcan las líneas, se marcan las pautas, y pues ese cisne negro que termina
terminar haciendo, pues es como la oveja negra, es el cisne negro, pero para llegar a representar ese cisne negro, todo lo que no tienes que alcanzar, ¿no? Entonces, todo ese sentido, o la madre, ¿no? Que estamos hablando, claro, que siempre todo el mundo pensaba que iban a ver una bonita familia, el estereotipo de la bonita familia americana, y pues casi termina siendo Yorgos Látinos, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿En dónde terminó? O sea, hablando ese mundo en donde está la decadencia, está la posibilidad de la redención, porque si quieres hablar de una espiritualidad, primero tiene que haber una decadencia, tiene que haber un caos, tiene que haber todo una reestructuración. Y eso pues a mí me interesa, ahorita que hablabas del cisne negro, pues ahí sigo, para mí es donde se me revela mucho Edgar Allan Poe, toda esa diseñación, nada más que es un gato negro, y hasta ahorita que comentaba Felipe, pues en lugar de que sea un gato negro que va subiendo las escaleras, pues bueno, es todo este sentido que hablaban de el subir y bajar por esta sociedad, etcétera, y que también todo lo que no hacemos para poder estar metidos en este esquema, en este convencionalismo, y que antes por fortuna vendíamos el alma al diablo, ¿no? Hoy lo vendemos, ya ni sabemos a quién se vende, porque pues ese es Requiem también, ¿no? O sea, como un sueño. Hoy es tan obsesivo y tan peligroso o tan valioso un gramo de coca, o tan desprestigioso un gramo de grasa, ¿no? Entonces el sentido de la obsesión a lo que llega a las sociedades, porque si no estás en estos esquemas, o si estás en una jerarquía, pues métete lo que sea con tal de que puedas seguir adelante, ¿no? O esto, que pues si quieres ser el cisne negro, pues aquí se practica a las 84 horas del día, porque no se puede conseguir esto nada más, y tampoco es nada más por tus habilidades y por tu arte, ¿no? Entonces eso pues es, o esta familia que llega y que es inocente, ingenua, pues también como de repente parece ser así, cómo nos empieza a adentrar ese mundo de la decadencia. Y pues la decadencia para Aronofsky, para mí es igual que Edgar Allan Poe, la posibilidad de enfrentarnos a un sentido de la redención, y que obviamente tiene que salir un posible salvador, y que y así pues empezó la historia. Si no hubiera habido la decadencia de Roma, pues no hubiera podido existir un Jesús, la verdad. O sea, si no hubiera estado ese mundo de excesos, pues no hubiera podido exigir una espiritualidad como doctrina, que pues también es una cosa diferente la iglesia con lo que es el sentido de una visión de un Mesías o de un profeta, o lo que estamos viendo, pues también lo que plantea en el mundo de hoy en día moderno, pues toda esta ausencia de lo que es la espiritualidad por un mundo material, por un mundo de lo concreto, por un mundo razonable, pero pues también todo ese mundo razonable y concreto, pragmático, salió de una abstracción. Si no, hablando como comentaba Poncho, no hubieran salido las ideas, no hubiera existido Platón. O sea, está Aristóteles, pero si no hubiera estado Platón, pues no hubieras podido concretizarse también con Aristóteles, ¿no? Entonces, eso para mí es todo este juego que está haciendo siempre Aronofsky entre la decadencia, aprovechar de todo el sistema o de las decadencias que pueda hablar en cada uno de los sistemas, y pues eso lo vemos en todas sus películas. Y esa parte de hablar de esa decadencia es, yo creo que pues una de las virtudes que tiene, ahorita que estaban comentando sobre la espiritualidad, pues es la posibilidad de que si no hay esa decadencia, no puede poner estos personajes como un personaje matemático que está decidido a quemarse por llegar a demostrar una verdad. Entonces, eso yo creo que es una de las maravillas que tiene Aronofsky entre la parte paisana, judía, con la parte matemática, con el mundo de la razón, y por otro lado, no se olvida que es un artista. Entonces, eso también es importante, cómo hace una fusión. Para mí, esa es la divina trinidad de Aronofsky, realmente. Me quedé, pasmado, yo me quedé perplejo. La matemática. Sí, no, es que No, pues son diferentes puntos de vista, eso sí, es lo bueno, esa es la finalidad. Sí, claro, no, es que sabes que eso, justo eso, me es como tan grato que se pueda desbordar tanto de obras, pues de hora y media, hora 40, 2 horas, ¿no? Creo que es como un poco de lo que se hablaba también al principio, ¿no? Todo el trabajo de verdad que le mete, pues en el guión pues trabajo de equipo, ¿no? Para que junto con todo el equipo, con todo el crew, se pueda llegar a hacer estas obras. No, la verdad sí me deja como bien impactado todo como se está mencionando. Y sí me siento así como abrumado. Entonces yo voy a irme como un poquito más superfluo. Pues El Cisne Negro es una película para mí que
no me canso de ver, porque entre todo esto, esta Nina dual, que existe y que va evolucionando hasta que una derroca a la otra, siendo como la metáfora de la búsqueda de la perfección y esto. Me gusta mucho todos los guiños que va dejando Aronofsky desde el principio. También alguna vez en la escuela nos mencionaban que, o sea, va el caminito como del drama es ir dejando pequeñas semillitas hasta que llegas y te topas con todo el gourmet de comida, ¿no? Es algo así. Yo cuando vuelvo a ver el Cisne Negro y veo un reflejo en un espejo o cierto guiño que hacen los personajes, cualquier cosita chiquitita me hace pensar, ah, no manches, por supuesto, esta es la razón por la que más adelante ocurre tal cosa. Hasta se me está erizando la piel porque tiene esa reacción en mí esta película del Cisne Negro. Y se lo aplaudo mucho, ¿no? Y bueno, ya nada más como para no repetir y no clavarme tanto, nada más quiero como igual dar como mi sensación con esto, ¿no? De la búsqueda de la perfección. Decía este Fer que viene siendo la más humana. ¿Sabes qué? Yo creo que estoy de acuerdo. Más humana y como hacia la parte pues obscura o es que no quisiera decir mala o bueno porque pues ahora sí que entre pues correcto, incorrecto, bueno, malo está medio difícil, ¿no? Dar ahí el hachazo de es así. Entonces, sí, yo creo que puede ser la más humana, ya en un mood de obsesión pues horrible. Justo también como decía el profe, que pues para alcanzarla tienes que sacrificar pues lo más valioso que tú tienes, ¿no? Que pues debería ser la vida. O a lo mejor, bueno, habrá humanos que tengan cosas más importantes para ellos que la propia vida, por supuesto. Pero como el hecho de nada más poder tener ese instante que podemos decir instante es un segundo, menos de un segundo, un instante, quién sabe cuánto tiempo sea, pues pudo ser perfecta, ¿no? E incluso su entrenador que la moleste y moleste y moleste y moleste, que fuera sensible, que no intentara ser perfecta, ¿no? Que tuviera naturalidad, etcétera, pues le aplaude al final. Y justo es porque pues como el Cisne Negro muere, pues también o sea, es por ello que ella debe morir y es muy feo como cae y ahí acaba. Y con el luchador, pues una vez más, el lenguaje que le imprime es sumamente aplaudible porque pues es una imagen fea, igual como granulada, la cámara en mano que pues lo que te transmite es inestabilidad, ¿no? En esta vida del hombre que al final de todo el recorrido pues llega a la conclusión de que los golpes que le dan en el ring, que son golpes de verdad horribles, duelen menos que lo que le está ocurriendo en la vida real, ¿no? Y eso parte el alma muy feo. Y bueno, madre me tiene sin palabras. Yo siento... Ay, que... Ay, no sé, es que no, de verdad no sé qué decir con madre. Me gustó tanto, me impactó tanto, me hizo sentir tanto que les juro que no me siento como capaz de decir algo sobre, ¿no? Pero bueno, sí, yo estoy completamente de acuerdo en lo que mencionan sobre el inicio, pues tranquilo, ¿no? O sea, echa como el terreno sobre el que nos vamos a parar y entonces ya conforme va avanzando y poco a poco pues nos va metiendo ciertos, ya no granitos creo como en Cisne Negro o en El Luchador, sino golpes duros porque pues de pronto son estas acciones de Bardem, perdón se me olvidó el nombre del personaje, que dices, bueno, güey, cálmate, ¿no? ¿Qué le pasa a este bipolar? Está loco.
Porque de verdad, sí, y es también como dice Fer, o sea, te pones del lado de la madre porque como ella, tú también estás diciendo, pues, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué te pasa? Porque pues, de primeras dice, no, pues es que aquí hay alguien extraño que a ver, ¿qué quiere? Ah, mira, es admirador mío, no manches, sí, deja que se quede, que la. Bueno, está bien, pero mañana se va. Y tómala, pues más bien llega el esposo y luego llegan los hijos y se pelean entre ellos, ¿no? Como toda la división que hay aquí, post Abraham, este. Y al. Bueno, ya ese momento en el que a mí de verdad me hizo querer apagar la película, pues es cuando pues están dispuestos a cenar y no pasan yo creo ni un minuto cuando toda la casa está llena de rufianes y luego llega la secta un sinfín de cosas que no te deja respirar, ¿no? Así. Como fuera de toda la metáfora judeocristiana, y demás cosas, eh, creo que en cuanto a lo emocional es así, o sea, no te deja respirar ni un segundo Darren. Justamente como han mencionado, algo que tiene y que creo que rescato de toda esta conversación es que son personajes muy humanos, ¿no? O sea, no, creo que algo que sabe hacer muy bien Darren es convertir ya sea estereotipos o arquetipos de una forma como mucho más humana, mucho más cercana a nosotros. Muy interesante justo que haya sido seleccionado Darren Aronofsky para un proyecto como Batman. Pongo rápidamente las cosas en contexto. Son finales de los 90, bueno, no, son inicios de los 2000 ya. Aronofsky acababa de estrenar Requiem por un sueño. Y bueno, 2-3 años antes habían sacado Batman y Robin, la insulsa película de Michael Schumacher. Y justamente, pues bueno, ahora sí que deciden los productores de la Warner deciden volver a rebotear la franquicia. Le piden ideas a Michael Schumacher, él les dice que le gustaría adaptar el cómic de año 1 de Frank Miller. Y los productores pues sí están encantados. Pero a final de cuentas se llevan la idea, pero despiden a Michael Schumacher. Y justamente empiezan a ponerle el ojo a Darren Aronofsky con Requiem por un sueño, que acaba de estrenar. Y pues bueno, la idea era justamente que él se juntara con Frank Miller para desarrollar un borrador de guión, que realmente es lo que se conserva, un borrador de guión, arte conceptual de la película. Y hay un comentario que hace Frank Miller que dice que cuando empezó a hablar con Aronofsky se dio cuenta que él tenía una visión mucho más oscura de Batman que él, y que eso pues le llamó mucho la atención. Eso por un lado. Por el otro, algo que también quería hacer era que, bueno, por lo general Batman tiene como 3 tipos de personalidades bien definidas. La primera es justamente la máscara de Bruce Wayne el millonario, aquel que o sea, que va con cierta o que va en función de cierta como vida social. El otro personaje era la otra faceta es el Bruce Wayne verdadero, aquel que pues perdió a sus padres, el más íntimo, el que no deja ver casi nunca. Y tenemos a Batman, ¿no? Que es justamente, podríamos llamarlo incluso tomando algunos conceptos de la psicología como la sombra, ¿no? La parte que puede actuar y que puede hacer y deshacer más allá de Bruce Wayne. Entonces Aronofsky lo que quería hacer era justamente eliminar al Bruce Wayne, a la parte de la máscara, o sea, al Bruce Wayne millonario y al Bruce Wayne íntimo, y más bien quedarse solo con la figura de Batman. ¿A qué me refiero con esto? A que Bruce Wayne y Batman son exactamente lo mismo y que no iba a haber una diferenciación entre su tipo de vida. Otra de las características que tenía era justamente que pues iba a ser un personaje mucho más oscuro. Curiosamente no lo íbamos a ver disfrazado en la mayor parte de la película. De hecho, la idea era que después de que mataban a sus padres, Bruce escapaba y era criado por un mecánico afroamericano. Y a partir de eso pues empezaba a entrenarse en karate y distintas disciplinas.
hasta que finalmente por la misma decadencia que empieza a ver en su mundo, pues decide actuar. En sí también el Batimóvil y todos los elementos icónicos del personaje iba a ser como un auto modificado por él, ya que aprende el oficio de mecánico. Era una búsqueda de justicia como muy enferma hasta cierto punto, o sea, sí se estaba planteando como algo bastante oscuro. Y pues obviamente al momento de que le presenta la idea a Warner y a los ejecutivos, pues obviamente se escandalizan porque pues justamente lo que ellos buscaban era pues un producto que les hiciera vender juguetes y que les hiciera explotar toda una serie de merchandising, como suele ocurrir generalmente. Y pues bueno, ahí quedó, ¿no? En algunas entrevistas dichas por Frank Miller y otras por Aronofsky, pues sí han dicho que sí les hubiera, que en su momento pues les gustaba el proyecto, pero que les gustó bastante la manera en cómo Christopher Nolan llevó finalmente la saga. Y vamos, a final de cuentas pues queda la duda, ¿no? De cómo hubiera sido el Batman de Aronofsky, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con él? ¿Cuál hubiera sido como su tratamiento? ¿Y qué tipo de personaje justamente tendríamos ahora a nivel cinematográfico? Porque creo que es un superhéroe que sí se presta mucho al tipo de visión que él tiene. Creo que hubiera sido, creo que sí hubiera cambiado mucho los paradigmas, ¿no? Del personaje y en cuanto a las historias que se plantean, pero quisiera escucharlos. Sí, ya. La verdad, cuando hablas de un Batman de Aronofsky, no puedo evitar pensar en el Superman de Nicolas Cage. O sea, pero no. guardando su debida proporción, yo sé que puede que prendan en llamas en este momento sus computadoras, pero no, más bien es porque, o sea, para mí es una idea extraña que nunca pasó y que sí me habría gustado ver también, ¿no? O sea, y pues no sé, digo, hasta que lo comentaron hace rato, yo creo que me lo habías comentado en la semana, Felipe, yo no tenía idea de que Aronofsky estaba como en la posibilidad de dirigir Batman. Y ahora con todo lo que hemos hablado, creo que sí hubiera sido algo digno de verse por los niveles que ya planteaste que tiene el personaje, ¿no? Y la verdad es que a estas alturas, si ya tuvimos un Bat Affleck, si vamos a tener a Robert Pattinson como Batman, ¿qué demonios? ¿Qué más da un Batman de Aronofsky, no? Entonces, me hace también pensar como en el Batman que plantearon con Tim Burton. Y creo que, o sea, ya entrando como un poco al terreno del personaje que es Batman, y creo que Joaquín decía hace un rato, también haciendo guiño a lo que vamos a hablar ahorita, de lo atormentado y lo gótico que tiene el personaje. Creo que el Batman de Burton se ve acercado como esta visión distópica que tenía en los cómics, ¿no? Entonces, no lo sé, o sea, realmente aquí me considero incompetente porque pues no tenía idea y no había pensado como en un Batman de Aronofsky, pero habría sido, la verdad, lo más chido, lo más chingón yo creo que habríamos visto de Batman en esa época. Ahora, bueno, tenemos al de Nolan, que también lo agradezco un chingo, pero y pues eso, ¿no? Bueno, yo creo que ahorita, pues aquí retomando lo que comentaba Felipe sobre esa visión de esos tres rostros de Batman, yo creo que es ahí, pues regresamos a esta parte como de una divina trinidad otra vez, ¿no? Esta imagen de que vemos de del fabuloso Bruno Díaz, perdón, pero es que para mí es Bruno Díaz, exactamente quedó en la historia así. Bueno, Bruno Díaz, que vemos a Alfred, el querido Alfred, que decías, ¿no? Ese Batman que pues es la imagen de ahí de la justicia, etcétera, y pues también habla como esa visión de la oscuridad, pero también de la justicia, ¿no? Que la justicia no se hace como creemos que se hace a través de las instituciones, sino que las instituciones provocan lo opuesto, ¿no? Entonces, Batman es el que termina siendo el orden del caos que provocan las instituciones de la justicia, ¿no? Entonces, eso es interesante, la manera en que lo hubiera podido manejar Aronofsky en ese sentido. Y por otro lado, pues este Batman que nos mostraría, hablando de esa divina trinidad, que sería con Alfred, con su mayordomo, porque el único que lo conoce realmente y sabe quién es este Bruno Díaz es exactamente Alfred, ¿no? Y es el cómplice, el incondicional, y es el que ve cómo está viviendo este personaje, ¿no? Entonces, pues si ya habíamos visto un Tim Burton que había hecho un Batman gótico,
o si ya vimos a un Christopher Nolan que tiene aquí un Batman emo que ya no sabe cuál es lo bueno y malo, ya está en un conflicto entre el bien y el mal, ya no sabe si es que es salvación y condena, dónde está la redención y en nombre de qué, porque pues claro, usted vino a salvar aquí a un americano, pues invadió el territorio chino, hay una demanda de China, mató 8,000 chinos y todo por salvar a un americano, en donde Alfred es lo que hace la cuestión, no, al final usted mató, señor, entonces no salvó, mató, usted es un asesino. Entonces Alfred es esa voz de la conciencia que siempre lo confronta en su visión ética, ¿no? Entonces eso hubiera sido muy interesante, que, o este lado de la justicia, ¿no? Claro, de repente yo soy el que tengo que hacer la justicia en la oscuridad, porque los que hacen la justicia provocan toda esta parte de la corrupción, de la decadencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿quién termina poniendo en este caos que provocan de estos villanos? Exactamente, pues yo, ¿verdad? Es el que me toca hacer esto, ¿no? Entonces, y claro, yo soy el villano al final de cuentas, y pues regresamos a los estereotipos. Entonces, esa manera en que cómo jugaría Aronofsky, pues hubiera sido interesante que ver ya de un Batman gótico pasarlo a un Batman emo con un conflicto existencial maravilloso de Christopher Nolan, cuestionando todos estos estereotipos del héroe, el antihéroe, etcétera, etcétera, pues hubiera llegado un Batman que se enfrenta a sí mismo en esta divina Trinidad, ¿no? Y además que cuestiona estos emblemas que es el nombre de la justicia, ese nombre que es estos esquemas de la bonita elite de estos patricios que rigen al mundo, etcétera, etcétera. Entonces, pues hubiera sido bastante interesante ver ese proyecto, sobre todo con las confrontaciones de Alfred, que es donde vemos al auténtico Batman, ¿no? Que veríamos al verdadero Batman y al verdadero Bruno Díaz, ¿no? Y ahí pues también la manera en que veríamos desde su primera película, que es lo que estamos viendo, el discípulo con el maestro, la confrontación del maestro, de saber que cuidado, el aviso, siempre como tiene un guía, a pesar como igual que en el Cisne Negro, que hay un coreógrafo que siempre le dice, pues hay este riesgo, y pues por eso comentaba también ahí con el de Haneke, pues la pianista, ¿no? ¿Quieres ser la mejor pianista del Conservatorio de Viena? Pues nada más es una institución sagrada, y para ser la mejor, pues todo se puede valer, pero al final de cuentas es la mejor, socialmente es la mejor clasificada y calificada. ¿Cómo se llega? Eso no le importa a la sociedad. O sea, lo que tienes que hacer es todo ese lado oscuro que hace Haneke y que pues también lo veíamos ahí. Claro, para ser una madre, pues todo lo que termina siendo, ¿verdad? Todo el cuestionamiento. Entonces, esa manera de adentrarnos en ese esa imagen que es el opuesto a lo que hemos visto de los estereotipos, pues bueno, aquí hubiera sido maravilloso verlo con este personaje totalmente gótico, oscuro, darketo, existencialista, todo lo que hubiera podido hacer ahí, con todo resumido en Darren Aronofsky, la verdad. Pues yo me quedo con muchas ganas también de haber visto un Batman de Darren. Creo que a mí algo que, o no sé, yo creo es lo que más me gusta de él es lo clavado que se mete con sus personajes Darren. Entonces, imaginar a un Bruno Díaz, Bruce Wayne, Batman, pues con la brocha de este señor. Sí, yo creo que también hubiera sido pues muy perturbador, ¿no? O sea, yo hasta me gustaría que le dijeran, no, pues vas, ahora sí, ya rífate. Desafortunadamente yo creo que pues las decisiones, pues como dices, pues no se lo dan porque pues lo que quieren es vender el Batimóvil, ¿no? Y yo también por ahí vi o leí o no sé, que el Batimóvil era justo un carro como destartalado, pues ahí manipulado por él, y pues yo creo que dijeron, no, pues cómo crees que un bochito, no, este no va a ser un buen Batimóvil. Ya que se lo pasan a Nolan. También por ahí leí que la reacción, escuché que la reacción de los de Warner fue no camarada, yo lo que quiero es una película a la que pueda llevar a mi niño, y esto de aquí no puedo llevarla, a ver. Entonces, eso es muy triste porque es Darren en la vida real. Sí, o sea, hasta dan ganas como de juntar un montón de dinero y dárselo, ¿no? O de que se vaya a Europa a hacerla.
Sí, creo que, o sea, espiritualmente y obviamente en su lenguaje que iba a utilizar de cámara, pues iba a ser muy brutal. Iba a ser definitivamente un Batman exageradamente diferente al que estamos acostumbrados. Y a lo mejor a la mayoría de la banda no le hubiese gustado, ¿no? Digo, eso ya es una interrogante que quedará para la posteridad. Pero pues ahorita, en este preciso momento de mi vida, creo que mucha banda sí lo hubiera rechazado. A pesar de que se mearan viéndola y que de verdad les causara una angustia horrible, creo que le hubieran rechazado. Pensando un poco como lo que decía el profe muy, muy, muy al principio de esto, cuando estaba en el cine viendo Pi y que la gente de pronto se salía porque pues no entendía qué onda, pues creo que así le iba a pasar a la banda, iba a decir como, esto no es Batman, no entiendo qué está pasando, yo me voy a salir. Pues bueno, pasemos de una vez a las conclusiones finales. Darren Aronofsky, ¿no? ¿Por qué vale la pena su cine y por qué para aquellos que pues no lo han visto sería una buena oportunidad de verlo? ¿Qué opinan al respecto? Aronofsky, yo creo que debería de verse porque va a sonar a cliché de literatura Sanborns, pero sale de lo convencional, es disruptivo. Incluso si no te gusta, te hace ver que el cine puede ser más que Los Vengadores. Y eso ya es mucho decir, ¿no? Pone temas en la mesa que normalmente no tocamos, como la muerte. O sea, yo soy un férreo defensor de que se nos enseña a vivir y no sabemos morir. Y de hecho de lo primero ya tampoco estoy tan seguro. No sabemos ni lo uno ni lo otro. Y el apasionamiento que tiene Aronofsky dentro de sus películas para poder mostrar las emociones humanas, las cualidades humanas en lo divino, eh, los, los viajes introspectivos que se avienta como... Yo cada que noto que de hecho Requiem por un sueño como que se me pasó un poco, porque la verdad es que es la que menos me gusta. Y no porque sea mala, sino porque me pone de frente lo crudo que puede ser como, pues, la ambición humana, pues, más pequeña, ¿no? Incluso que querían, solo querían poner como, pues, vender sus diseños, ponerse un vestido, salir de las calles, y en qué acabó, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver a Aronofsky porque es incómodo. Yo diría que esa es la idea. O sea, lo incómodo nos ayuda a crecer, nos ayuda a poner perspectivas, y si algo nos ayuda a mejorar en el sentido amplio de la palabra, independientemente si es bueno o malo, es las cosas que nos incomodan porque nos obligan a movernos, y Aronofsky creo que es lo que provoca. Bueno, pues para mí Aronofsky, a nivel técnico, dentro del lenguaje cinematográfico, pues es un director que cada vez nos sorprende con cada una de sus películas. Dentro de la narrativa, bueno, ya sabemos qué es lo que estábamos comentando, el estilo que va a tener, pero a nivel técnico, pues es un director que siempre da una visión totalmente diferente de sí mismo y no nos deja de sorprender, ¿no? Entonces, y esa capacidad de reinventarse como artista, que era como yo les decía, pues también está esa visión del artista que es muy importante, el que nos habla. Y pues cuando nos habla el artista también nos habla de esta visión de lo que para mí en el fondo es la perspectiva del hombre moderno, ¿no? Esa visión desde el mundo de lo mesurable, desde el mundo pragmático, desde el mundo real, que pues muchas veces termina siendo lo más irreal y que termina siendo como de lo más abstracto y absurdo, que era lo que decíamos al principio, que era como lo que empezaba, porque esta mirada de Aronofsky, que siempre nos sorprende, que es un enigma, que todo puede ser un enunciado y que pues nos denuncia a través de ese enunciado, pues esta visión de lo que por fortuna el hombre no es uno o es el otro, es esa combinación entre un mundo totalmente pragmático y un mundo espiritual, ¿no? Y en medio hace al hombre a un ser sensible y nos sensibiliza mucho, a pesar de la forma como lo haga, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que yo creo que para mí es una gran aportación cinematográfica y además en el arte que hace Aronofsky. A nosotros y yo agradezco mucho, nos educaron que para contar, pues, no solamente historias en el cine, ¿no? En cualquier como ámbito del arte, hay que ser honestos. O sea, el ser honestos se escuchará fácil, se dirá medio fácil, pero es una brutalidad de acción. Entonces yo considero que él es muy honesto al hacer su cine, ¿no? Diciendo esto, pues nada más imagínense cómo será él por dentro. Entonces, creo que eso es para mí el detalle como más humano para decir, ve las películas de este señor, porque
es un arte honesto. Y estoy de acuerdo mucho con lo que dice Fer. Es un cine incómodo y creo que eso también es muy bueno, porque justo como él dice te da perspectiva, y si eres un humano que sabes o que te gusta como sentir y poder reflexionar sobre las cosas, pues entonces sí te vas a sacar pues grandes ideas después de ver el cine de este señor. Recuerdo algo que nos dijo un profesor, que era de que tonto aprende de sus errores e inteligente aprende de errores de tontos, ¿no? Siento que es algo así, ¿no? Ver su cine y aprender de él, constantemente estar aprendiendo de él, es como también quizás un acto pues de amor propio y de inteligencia. Ja. Y en cuanto a lo que dice el profe, igual, completamente de acuerdo. Como se mencionaba al principio, creo que es un cineasta que sabe perfectamente elegir sus planos, movimientos de cámara, texturas, que se comunica muy bien con sus fotógrafos, con sonido, o sea, creo que técnicamente hablando son películas que te llenan el alma, y eso sería todo. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por su participación a todos los ponentes. La verdad ha sido una gran mesa redonda para hablar sobre el cine de Darren Aronofsky. Y pues bueno, ahora sí que pasando a las despedidas, mi estimado Fer, a ti, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Sí, a mí me pueden encontrar en redes como @mantrasaya, eso es con I latina y doble A al final, @mantrasaya en Twitter, en Facebook me encuentran como Fernando Santamaría, y pues si quieren escuchar un montón de horror y un montón de cosas bien voladas de la lona, pues pueden seguir también a Histeria Colectiva Podcast en todas las redes sociales. Muchas gracias por la invitación, sí, y muchas gracias por todo, estuvo buenísimo hablar sobre Aronofsky. Gracias, sí, no se pierdan, por favor, Histeria Colectiva Podcast, hablan de un buen de cosas del terror. Vamos a dejar aquí en la sección de descripción sus redes sociales, para que también puedan pasar a escucharlos. Profesor Joaquín, a usted, ¿cómo lo podemos hallar en esas benditas o malditas redes sociales? Bueno, pues en Facebook estoy como Joaquín Rubio Salazar. Y pues bueno, yo soy más clásico, yo me voy por los mails, a mí me fascina la literatura, entonces yo soy jo.rubio1608 @yahoo.fr, ahí es donde me encuentran, ¿no? Entonces ahí navegaremos cibernéticamente en las oscuridades y en las tormentosas líneas sociales. Poncho, a ti, ¿cómo te encontramos, carnal? Sí, no, más bien pues las mismas de Films, que serían en Facebook, ajá, la de Films M, la de Instagram que es Films PF, y la de Twitter que es la misma, Films PF. Yo sí quiero decir algo un poquito, quiero replantear todo lo que dije, no es cierto. No. Nada más quería mencionar que el profe Joaquín, si les gustó sus intervenciones, que bueno, para mí siempre es como pues algo muy muy suculento escuchar a este señor. Él suele dar cursos de cine, entonces si quieren tomar cursos de él, etcétera, pues esténse atentos, porque pues los estaremos también poniendo en la página, ¿no? De Films y del Instagram y de todos lados. Pues ya lo saben, gente, si les gustó el video, no se olviden de darle un buen like, por favor suscríbanse, compartan, y si les ha gustado el material y quieren ver más, no se pierdan Mesa Redonda, que nosotros publicamos regularmente. Cuídense mucho y que tengan una excelente tarde, noche o mañana. Bye bye.